Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Conectados, el podcast que instaura una nueva forma de relacionarnos con la realidad y con nosotros mismos. Bienvenidos al quinto programa de esta segunda temporada, así nada más rapidito, ya estamos en la segunda mitad, ha pasado súper rápido, yo lo sé, no importa. Tienen que quedarse hasta el final porque tenemos preparados unos capítulos súper interesantes. No queremos alargar mucho este capítulo porque tenemos cosas súper interesantes que les vamos a contar. Pero quiero comenzar con una pregunta. ¿Cuál es esa fantasía que teníamos nosotros de niños que nos hacía vivir algún momento con ilusión, esperar ese momento con ilusión? Yo sé que, por ejemplo, aquí en Perú es usualmente común pensar en Navidad y Papá Noel y emocionarte en la noche esperando, echarte a dormir desde las 9, desde las 8 porque sabes que va a venir Papá Noel a dejarte los regalos. ¿Cuál es esa ilusión que teníamos de niño? ¿Cuál es esa fantasía que teníamos de niño que nos hacía ilusionarnos con algún momento? ¿Cómo están, muchachos? Cuéntenme. Bueno, ¿qué tal, Víctor? Muchachos, un gusto estar de vuelta en el podcast. Bueno, yo una de las cosas que tenía de niño era, en México se dice la costumbre del niño Dios, en Perú se dice Papá Noel, bueno, el niño Dios que te trae el regalo del 24 para el 25 y esta desilusión viene cuando alguien me dice, oye, el niño Dios no existe, en realidad el que te traen los regalos son tus papás. Entonces ahí se cae toda esa emoción que uno tenía por el niño Dios y demás. Bueno, más allá de la creencia en Dios que tengo y que siempre ha estado, pero sí era como una desilusión, sí fue una desilusión muy grande cuando me dijeron, papá, el niño Dios no existe. Sí, a mí en mi caso, todos estos mitos, digamos, de Papá Noel, el ratón Pérez, siempre me las pincharon desde chiquito, me dijeron que esas cosas no eran verdad. Pero lo que sí, mi papá, cuando íbamos a su habitación en la noche y él estaba ya con su vivirí, que es la ropa interior, ¿no? Que se usa debajo de la camisa. Él tenía a veces ese vivirí con huecos y nosotros le preguntábamos por qué tenía esos huecos y él nos decía que eran porque en el trabajo se peleaba con los indios y claro, mi papá trabajaba en lo que es ahora el Museo de Oro, el Museo de la Nación, que está donde el Teatro Nacional, ¿no? Ese edificio es súper moderno y yo me imaginaba pues, a todos los indios trepando las paredes por los vidrios y con sus flechas atacando a la oficina de mi papá. Pero yo no es que creyera que eso fuese cierto, sino que cada vez que él lo relataba yo me imaginaba todo eso y lo disfrutaba mucho, ¿no? Creo que con el tiempo aprendí también a ser un relatador con los niños y perfeccioné la verosimilitud, ¿no? Para que realmente ellos creyeran sí que eso que les digo es verdad. Un poco mi lado oscuro. El Black Mac. Por mi parte, un saludo a todos nuestros oyentes. Yo sí de pequeño era muy iluso, me creía prácticamente todo lo que me decía mi familia. Y a mí sí me metieron muy... O sea, me creí demasiado esto de Papá Noel, ¿no? O sea, para mí todos los años era irme a acostar temprano, porque me decían, Piero, tienes que darle un par de horitas a Papá Noel para que se pueda preparar y traerte los regalos, ¿no? Y yo era un niño, ¿no? Y yo me iba a dormir como a las 10:30, así en Nochebuena, y me despertaba a las 12 y mágicamente el árbol se llenaba de cajas de regalos, ¿no? Hasta que un año, no sé, habré tenido 8 o 9 años, resulta que yo me despierto un ratito porque no sé, quería ir al baño, y salgo y veo a mi mamá y a mi tía envolviendo regalos así en una esquinita oscura en el cuarto, ¿no? Y yo me acerco así y digo, oye, ¿qué fue de los regalos? Y ella me dice como que, no, pasa que Papá Noel esta vez nos los encargó a nosotros para regalártelo a ti. Y ya está bien que ella sea ilusa, pero tampoco tanto, ¿no? Y me acuerdo que esa Navidad yo estaba llorando porque decía, chamara, Papá Noel no existe. Fue una Navidad un poquito dolorosa para mí, pero fue bueno igual. ¿Cuántos años tenías? Habré tenido 8 o 9 años más o menos. Pero sí, así fue como descubrí que Papá Noel no existe. Sí, yo recuerdo de niño haber tenido muchas fantasías, ¿sabes? Me gustaba creer en las cosas.
Una de ellas, a mí siempre me gustaba de chibolo, me acuerdo la lucha libre. Creo que recién me enteré que la lucha libre no era verdad a plan de 14, 15 años, pero un poquito más incluso. Pero fue porque un tipo que estaba subido en un poste, algo así como que 10 metros de altura, lo golpean y un tipo lo agarra y lo empuja de los 10 metros de altura y lo tira al piso y se enfoca en la cámara cómo se cae, ¿no? Entonces yo preocupadísimo, pensé que el tipo lo habían matado, no me lo podía creer, o sea, que lo transmitan por televisión, fui asustado, me acuerdo y lo googleé y pues ahí buscando preocupado por el tipo, se llamaba Shane McMahon, buscando me enteré de que, o sea, esos tipos hacían ficción, ¿no? Y que no era verdad, me dolió bastante, pero en realidad siempre me quedé con el gusto. A mí me gusta mucho la lucha libre, incluso cuando estuvimos en México, si lo recordaban, Mac, pero lo primero que fuimos, el segundo día, si no me equivoco, los obligué así desde una semana antes a que compremos las entradas para ir a la lucha libre, porque yo sigo siendo fan. Hasta cierto punto sigo creyendo que es algo de verdad. hay algo, hay que meterse en el personaje, si no uno no lo disfruta, ¿no? Entonces creo que por esa línea también va el capítulo. Creo que hay algunos autores que podrían decir esto, que hay ciertas mentiritas, como que nosotros sabemos o no estamos, como que no hay certeza sobre algunas cosas, como que no estamos muy seguros si son ciertas o no, pero son como motivadores importantes para vivir, son motivadores interesantes que son parte de la experiencia humana, como que nosotros necesitamos creer un poquito en las cosas para que sean realidad. Esto lo ha comprendido perfectamente Walt Disney, y cuando vas tú pues a Disney World, yo no he ido, pero o sea, estos tipos manejan mucho esto de la fantasía, ¿no? Y los niños se vuelven a creer que están en un mundo de, bueno, las niñas de princesa, los niños de héroes, ¿no? Y entonces es como que una mentirita que hace nuevamente ilusionar las cosas, que le da color a las cosas, pero ¿hasta qué punto esa realidad y esa ficción, esa fantasía y esa verdad, dónde se dibuja la línea? ¿Qué es lo realmente verdadero? Y no sé, nacen muchísimas preguntas y esperamos que este podcast sirva para contrastar algunas y para generar algunas más, ¿no? Entonces, ¿fantasía o realidad, realidad o fantasía? ¿De qué va esto, Joma? Bueno, buenísimo. Ya habiendo escuchado las historias de cada uno, las preguntas yo creo que van a guiar el podcast tienen que ver con preguntas de conocimiento, es decir, ¿qué podemos conocer? Nuestro conocimiento es infinito, tiene un límite. ¿El mundo se termina en lo que podemos ver solamente, o hay realidades que están más allá de lo empírico, de lo físico, podemos decir también? Entonces, bueno, básicamente es eso. Es una de las grandes preguntas también de la filosofía, una de las grandes áreas de la filosofía, una teoría sobre el conocimiento que justifique justamente cómo es ese proceso en el cual decimos yo conozco esto, yo digo que esto es verdadero, yo digo que esto es falso. Entonces, yo creo que para empezar hay que distinguir primero lo que son gustos y opiniones, ¿no? A veces uno puede decir, a mí me gusta más el helado de chocolate o de vainilla. Claramente un gusto es muy subjetivo y depende mucho de la persona. O uno puede opinar también, yo creo que Messi es el mejor jugador de la historia, o yo creo que Cristiano Ronaldo. Entonces, si nos ponemos allá a dialogar, a lo mejor va a ser imposible ponernos de acuerdo porque esas son opiniones, ¿no? Pero si alguien viene y te dice, bueno, pero yo creo que este futbolista es el mejor porque tiene tantos goles, porque ha ganado tantos mundiales, entonces cuando ya fundamentamos una opinión, ya se convierte no solamente en una opinión, sino en una opinión fundamentada. Entonces, hay muchas veces comentarios o diálogos en internet donde la persona lo que está haciendo es opinando sobre algo, pero no está fundamentando y no está, digamos, respaldando eso con un dato, con una estadística, con una argumentación lógica. Entonces, creo que por ahí va todo el podcast también. Fíjense, es bien interesante. Podemos mencionar 3 posturas subjetivas que tenemos, posturas podríamos llamar también psicológicas frente a la realidad. Es decir, frente a una cosa, frente a un hecho,
yo puedo dudar o yo puedo tener certeza. Es decir, por ejemplo, está lloviendo y yo digo, yo tengo certeza que está lloviendo. ¿Por qué? Porque lo veo, porque salí y resulta que me empapé. O yo puedo tener también dudas sobre un hecho que está ocurriendo realmente. Por ejemplo, yo estoy acá en casa y alguien que viene del exterior viene a casa y me dice está lloviendo, pero como esa persona es un mentiroso, yo dudo. Por más de que esté lloviendo realmente, yo puedo dudar de algo que es objetivamente real. No sé si me doy a entender. Y también puedo tener certeza de cosas que no son reales o que no ocurrieron. Es decir, yo o una persona, por ejemplo, que tiene un problema de celos ya enfermizos, puede tener certeza de que lo están engañando, pero sin embargo eso no ser un hecho real. Entonces fíjense cómo estas posturas subjetivas, tanto tener una certeza de algo, tener una duda, son siempre posturas del sujeto frente a la realidad. Y a partir de esas certezas o dudas, empezamos a afirmar o negar cosas, empezamos a armar un argumento, armar una frase, armar un pensamiento. Bien, por un lado esas son ciertas posturas del sujeto, entonces psicológicas frente a una cosa. Pero después también hay ciertas posturas que son muy, muy vigentes, muy actuales, ya más de tipo filosófico frente a la realidad. Una postura que tiene mucha vigencia es el relativismo. Yo creo que todos saben, tienen una idea por lo menos general de lo que es el relativismo. Es muy sencillo. Básicamente una persona que se dice relativista dice no hay verdades objetivas, no hay conocimientos universales, absolutos, que valgan para todas las épocas y que valgan para siempre, sino que la verdad, los valores, todos los usos y costumbres son absolutamente relativos a la historia, relativos a una población, relativos a un sujeto. Entonces tú no puedes afirmar nada que sea absoluto y que valga para todo. Creo que todos lo hemos conocido gente que se dice relativista. Y se hacen los interesantes, ¿no? Como que, claro, es más fácil plantear una pregunta de por qué que terminar justificando los porqués de las cosas, ¿no? Sí. Exacto. Y creo que, bueno, en general en las universidades muchas veces solapadamente se defiende mucho este relativismo. Por ejemplo, a mí me tocó estudiar mucho este programa del IB, Bachillerato Internacional, y uno sí huele ciertos matices relativistas, porque, por ejemplo, definen al que defiende verdades absolutas, lo definen como un dogmático, ¿no? Ya tú quieres definir algo o decir que algo es verdadero y que no depende de la cultura ni del tiempo, te dice directamente que eres un dogmático. Entonces, y bueno, dogmático se entiende como alguien que es fundamentalista, que no dialoga, sino que impone algo. Sí, y yo creo que también es importante, y justo ahora que hablas del IB, en general a mí me pasaba mucho en la universidad, tenía muchos amigos así. Creo que hay que diferenciar entre dos tipos de relativistas. Esto, ojo, no es nada no es nada, ningún estudio ni nada por el estilo, pero desde la experiencia puedo afirmar que existen dos tipos. Hay un relativista poser, ¿no? Poser y flojo, que le gusta, o sea, estar haciéndose el que, oye, ¿y qué es la vida? ¿Y qué es la belleza? Pero eso no es verdad, ¿no? Pero que en realidad es un tipo flojo intelectualmente, que se puso a leer algunas cosas, que nunca buscó más información de lo que sabía y se quedaba más cómodo desde el lado de hacer la pregunta, de cuestionar las cosas que el otro no sabía, y que esa posición es mucho más simple, ¿no? Te sientas, cruzas los brazos, esperas a las cosas a los mínimos detalles que dice la otra persona
persona que está afirmando algo que diga mal y te pones a criticar eso, ¿no? Entonces ese es diría yo, el relativista poser que conozco muchísimos en la universidad. Si es que mis amigos me están escuchando en la universidad, ¿cómo están, muchachos? Y bueno, y el segundo sería un relativista serio, ¿no? De los cuales conozco muy pocos, que es un tipo que se ha animado de repente a leer muchísimas cosas más, tiene algo más de fundamento y hay algo dentro de su justificación lógica que lo lleva a eso, ¿no? Pero creo que hasta el día de hoy, yo, que no me manejo en el ámbito filosófico, no he conocido uno de ese tipo, ¿no? Es un poco cobarde también, además, ¿no? O sea, porque el relativista por lo general no se juega por nada, ¿no? Precisamente como piensa que todo es relativo, no te juegas por ninguna verdad, y jugarte por una verdad implica defenderla, ¿no? Y en ese defenderlo implica, digamos, a veces sacrificio. Y eso es lo que por lo general los relativistas no tienen, ¿no? O sea, piensan que como cada quien tiene su opinión, cada quien tiene su verdad y hay que respetarla de todos, pero nunca llegas a un consenso. Incluso es medio un juego de palabras, porque si afirmas que todo es relativo, en realidad esa afirmación es un absoluto, ¿no? Jaque mate. Claro, eso también tendría que ser relativo, ¿no? Se aniquilan a sí mismos solos. Es decir, si tú dices todo es relativo, entonces tu afirmación también es relativa, entonces no cuenta. A mí me causaba mucha gracia tener amigos tan relativistas en la universidad, siendo una escuela de ciencias, ¿no? O sea, una de ciencias duras, exactas, que se supone que buscábamos verdades concretas, ¿no? Palpables. Tener amigos tan relativistas era una contradicción interesante. Claro. Sí, bueno, de hecho sí, o sea, anda a decirle a un médico que todo es relativo y te va a mandar a volar. ¿Qué me vienes a decir? Si justamente trata de fundamentar ciertas verdades que son objetivas y que ayudan al ser humano a estar sano o a estar enfermo, entonces claro que la postura relativista ya llevada a una ciencia, sobre todo a ciencias duras, pues no tiene ninguna validez y tampoco tiene ninguna seriedad, no se puede sustentar en absoluto. Otra postura que también es muy común en ambientes intelectuales, en ambientes académicos, es el escepticismo. Es decir, el escéptico no llega a decir que no hay verdad absoluta, no llega a negar inclusive la idea de Dios, no llega a negar que hay ciertos conocimientos que sean universales, pero simplemente te dice que el conocimiento tiene un límite. Entonces, ¿existe Dios? Y capaz que exista, ojo, pero la verdad que con nuestro conocimiento nunca podemos demostrarlo. Y existe el alma, o existen cuestiones metafísicas, o existe la universalidad en el conocimiento, y en realidad no sabemos. Yo no te puedo ni negar ni aceptar. De alguna forma el escéptico se queda entre paréntesis porque no se juega ni por uno ni por otro, sino que se queda con la duda. Entonces tiene algo de similar con el relativista, pero acá no niega que haya cierta posibilidad de un conocimiento o de cuestiones metafísicas que sean absolutas y que sean sobrenaturales. Muy bien. Entonces me parece muy aclarador, hablando antes de estas dos posturas, hablar un poco entonces de una primera postura ya de corte más abarcador. Y yo creo que ya la hemos mencionado muchas veces, pero es importante entender este esquema, porque a mí cuando yo lo estudié me aclaró mucho. Para el realismo, que es esta postura clásica, ¿no? Desde los griegos, sobre todo Aristóteles, pasando por la época medieval, entendían que la verdad es posible primero, pero la verdad justamente se sustenta en que la primera verdad son la realidad de las cosas. Y la verdad para los clásicos es la adecuación de mi inteligencia, de mi intelecto a las cosas. Y es la adecuación del intelecto a la realidad. Entonces, si yo veo un árbol y digo, ahí hay un árbol, o ese árbol tiene hojas, bueno, estoy diciendo una verdad sobre algo que ya existe. Entonces, es esto, es adecuarnos a la realidad, es decir cómo la realidad es. Ojo, para eso ya estamos suponiendo muchas cosas. Estamos suponiendo que la realidad existe afuera de mí, estamos suponiendo que yo puedo conocer esa realidad,
pero me parece de sentido común una respuesta un poco más abarcadora, un poco más seria en ese sentido. Pero bueno, ese es el fundamento. Entonces, para el clásico realista, lo primero en el conocimiento es la realidad. Es entender que cuando yo nací, ya existía un mundo afuera de mí, ya existían personas afuera de mí. Yo no creé el mundo, yo no hice las cosas que veo. Entonces, es como sentarnos y darnos una cachetada de humildad, decir, bueno, tú cuando empezaste a existir, la verdad que ya estaba el mundo, ya estaban las cosas, tú llegaste, entonces en cierto sentido, para que las cosas existan, tú no eres necesario. Ubícate, O sea, mi rey. Ubícate un poquito, porque la verdad que el mundo no depende de tu existencia. Entonces, para esta postura se necesita una cierta actitud de docilidad, de humildad, de contemplación, porque lo primero es contemplar la realidad, es ver la realidad. Entonces, el fundamento también para actuar, para después hacer teorías, para fundamentar una ciencia, lo primerito es ver, y ver con claridad las cosas. Entonces, para ver con claridad, bueno, obviamente tenemos 5 sentidos, que de alguna forma nos ponen en contacto con las cosas: el gusto, el tacto, el oído, la vista. Entonces, con esos sensores podemos captar las cosas, pero con el intelecto podemos llegar a la esencia de las cosas. Entonces, no vamos a extendernos acá con ese proceso, pero está claro que lo primero es la realidad. La atención para el filósofo clásico es el ser, es la realidad, son las cosas. Y esta postura hasta acá, creo que muchos se identificarán, muchos dirán, mira, es bastante coherente, es bastante seria decir que las cosas las podemos conocer, que yo no soy el centro del mundo, pero sin embargo hubo un cambio fundamental en esta teoría del conocimiento. A este cambio se le conoce como giro copernicano del conocimiento. Acuérdense que Copérnico llega a demostrar que la Tierra no es el centro del universo, sino que la Tierra gira sobre el Sol, ¿no? Entonces se produce todo un cambio sobre la visión del espacio y como lógica, cómo está, ¿no? Exacto, cómo está constituido el universo. Entonces, este cambio en el conocimiento lo vamos a entender en Kant. Fíjense que Kant ya lo habíamos citado en varios programas. Acuérdense que era el alemán que no salió nunca de su pueblo, que siempre vivió en Königsberg, que siempre iba a un punto de la plaza pública del lugar a una hora. Entonces era un tipo bien estructurado que todo lo quería ordenar y estructurar, porque su razón o su racionalismo lo llevaba a todo. Bueno, Kant dice, mucho tiempo se entendió que el centro del conocimiento estaba en la realidad. Kant va a decir, no, en realidad el centro del conocimiento es el sujeto mismo. Es decir, es la razón la que pone todas las categorías, la que pone toda la estructura para conocer las cosas. Digamos, es como el filtro. La realidad en sí misma no existe como tal, no es algo ordenado, no es algo que tenga una estructura definida, sino que es el sujeto el que con sus estructuras mentales ordena la realidad. Hay una frase en Crítica de la razón pura donde Kant dice que la razón es como la jueza, ¿no? La jueza que le dice a la realidad, y la realidad es como la que está siendo juzgada, que le dice a la realidad, oye, yo te juzgo y tú tienes que ser así, 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 así. Entonces no me digas que tú ya eres de una forma, porque yo la razón, te voy a determinar y te voy a decir cómo tienes que ser. Entonces, bien, es un poco el resumen de Kant, pero bueno, ¿a qué nos lleva esta teoría del conocimiento? ¿A qué consecuencias trae o trajo? Bueno, la primera, que el sujeto terminó siendo el centro de la realidad, ¿no? Es como que pasamos de poner la atención en la realidad total, es decir, salir hacia afuera de nosotros, y nos vamos metiendo cada vez más en nosotros mismos para conocer cómo conocemos. Lo que siempre dice Diego Rusarín,
youtuber y sí, muy, muy amigo mío. Lo que siempre dice, ¿no? De aprender a conocer cómo conocemos. Y no importa la realidad, importa conocer cómo conocemos y como entrar en ese proceso mental para entender cómo funcionan esas estructuras racionales. Entonces, lo primero es eso, que nos vamos metiendo cada vez más en el sujeto y nos olvidamos de la realidad. Lo segundo es que la razón construye, es rectora, es la jueza, pero hay un problema. Si nos vamos metiendo cada vez en nosotros mismos para conocer nuestras estructuras mentales, entonces nos vamos olvidando de la realidad y entonces caemos en un escepticismo. Porque si ya le dijimos chao a la realidad, pues entonces, ¿qué es la verdad? Es decir, si la verdad ya no es algo objetivo, entonces lo que queda es decir, bueno, en realidad ya no hay una verdad objetiva, ya no hay posibilidad de ponernos de acuerdo, sino que lo que queda es el sujeto que dice lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces, esa es otra consecuencia. Y la tercera, sería que para esta teoría del conocimiento se va imponiendo poco a poco una especie de actitud de dominio. Es decir, la razón quiere dominarlo todo, quiere entenderlo todo, quiere llevar sus estructuras críticas para entender toda la realidad, pero al tratar de entender toda la realidad, es un entendimiento que tiene que ver con el dominio. Es decir, todo lo que pueda ser entendido tiene que caber en la razón. Entonces, claramente hay cosas que se escapan de la razón, que no se pueden racionalizar, y todo aquello entonces queda al olvido, ¿no? De hecho, la metafísica para Kant es imposible. Dios, el alma, cuestiones que antes se podían debatir filosóficamente, para Kant ya son imposibles porque no entran en la razón. La razón es controladora, la razón es dominio, la razón es una especie de estructura que tiene que tener, como decía Descartes, cosas claras y distintas. Entonces, con esto, el moderno quiere imponerle el orden a la realidad, le dice a Dios, dice Dios, tú y yo ya no entras en el orden de las cosas, sino que nosotros vamos a decirle a la realidad cómo tiene que ser. Entonces el hombre moderno se hace cargo de la construcción del sentido de la realidad. Bueno, y en ese sentido ya podemos, para terminar, puedo resumir que podemos distinguir dos grandes posturas en el tema de conocimiento. O se es realista en el sentido de que se acepta que la realidad es algo ordenado, que la realidad es algo que podemos conocer, que la realidad nosotros no la inventamos. Entonces, en ese sentido hay que tener cierto respeto, docilidad para entender la realidad. O se cae en el racionalismo, donde el sujeto se vuelve el centro y el sujeto es el que le dice a la realidad cómo tiene que ser. Y en ese sentido hay un recorrido muy interesante que Max nos va a contar, que no empieza en realidad en Kant, sino que empieza en Descartes. Claro, sí, así es. En la historia de la filosofía hay un punto de inflexión, un punto bisagra, que es René Descartes, ¿no? De él es la famosa frase pienso, luego existo. En latín es cogito ergo sum. Y esta es una conclusión que llegó Descartes en su famoso discurso del método. Después de muchas trasnochadas, de dudar de todo, llega a la conclusión que había algo de lo que no podía dudar, y es que estaba dudando. Y si dudaba, bueno, estaba pensando, y si estaba pensando, estaba existiendo. Entonces él dice, por lo tanto, cogito ergo sum. Y ese ergo se debe entender como por lo tanto, ¿no? No como algo posterior a lo primero, pero lo que pasa es que en la historia de la filosofía, el mismo Descartes, para poder salir de su trampa de la duda metódica, lo interpretó al revés, ¿no? O sea, entendieron así, pienso y después existo, ¿no? Por eso lo que instaura Descartes en su pensamiento, y con él creo que es la piedra angular de la modernidad, es el racionalismo, que no es otra cosa que poner el pensamiento antes que la existencia. Descartes, como dice Coma recién,
es el iniciador del racionalismo, que finalmente va a derivar también en el idealismo. El idealismo, diciéndolo rápido y conciso, digamos. Idealismo para dummies. Claro, es prácticamente donde una idea impone una única forma de ver la realidad y todo aquello que no está en ese sistema no existe o debe ser exterminado, como han sido los campos de concentración, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso que en el esquema cartesiano y sus amigos, la realidad queda fuera, o en el mejor de los casos queda supeditado al pensamiento, a ese pensamiento rector. Y esto lo que acabo de decir lo vivimos en el día a día, ¿no? Hoy no vivimos justamente en la verdad, sino vivimos en la ideología, que no es más que un sistema de valores y de creencias que no necesariamente corresponde con la realidad, pero sí determinan nuestra conducta como seres humanos, ¿no? Entonces el racionalismo ha transformado nuestra forma de conectarnos con la realidad, y la verdad ha sido puesta, digamos, en venta para el mejor postor o para el que tiene más poder, ¿no? En ese sentido, Peggy, cuando habla de los racionalistas, dice que ellos tienen lo que se llama la estrategia del empujón. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, cuando tenemos el reloj que está medio detenido, como el reloj de Tanqui, que no da la hora, lo que uno hace es a veces hacer esto, ¿no? Un golpecito para que comience a andar de nuevo. Arranca. Y voilà, todo parece volver a funcionar perfectamente. Voilà. Entonces, si la realidad, por ejemplo, no coincide con el concepto que se ha elaborado, se da un golpecito para hacerla entrar, ¿no? Un empujoncito. Y es suficiente una pequeña censura o eliminar un dato de la realidad que uno ha visto, ¿no? Eso es interesante, que uno ha visto y que no coincide con el sistema elaborado, para que pueda funcionar todo de nuevo, ¿no? Pero esto, dice Peggy, no es solamente una infidelidad a la realidad, sino que principalmente es una infidelidad a la razón, porque de esta manera se debilita el rigor de la razón, ¿no? El poder, la capacidad que tiene la razón de captar la realidad, ¿no? Entonces, cuando la realidad se muestra reacia a entrar en el sistema elaborado, la razón se convierte ya no está supeditada a la realidad, sino que se convierte en la ama y señora de todo, ¿no? Y domina la realidad. Pero la realidad obviamente no es un sistema y nos supera, se desborda por todas partes. La realidad desborda siempre todo sistema elaborado. Entonces, por eso Peggy dice, hay que tener un respeto religioso por la realidad, que es soberana y maestra absoluta, ¿no? Nosotros como seres humanos no creamos la realidad, sino que solamente la tenemos que reconocerla. El hombre, de alguna manera, el ser humano, debe estar a las órdenes de la realidad. Así que somos lo que recibimos, de alguna manera, ¿no? Entonces, y por otro lado, en este inicio de la modernidad también hay otra postura, que es el empirismo, que es la verdad. Es verdad lo que puedo sentir y verificar por la experiencia, ¿no? Y como sabemos, hay operaciones que trascienden lo material y por lo tanto no todo se reduce a lo sensible. De hecho, lo que nos define es algo que supera lo material y sensible. Y esto en el empirismo fue derivándose también en el trabajo, en las ciencias modernas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, esto del empirismo es compatible con el método científico experimental, donde es verdad todo lo que es empíricamente verificable. Y en el siglo XIX, con el endiosamiento de la razón, ya con la ilustración en marcha, se dobló la apuesta y es lo que conocemos como el positivismo. Y el positivismo, seguro de que todo era empíricamente verificable, fue reduciendo los límites de la razón, ¿no? O sea, si antes por ejemplo, con un auto podíamos llegar de punta a punta en el continente americano, el positivismo lo que agarró fue decir, bueno, ahora solamente puedes conducir desde Tacna
hasta tumbes, ¿no? Todo lo demás ya no es empíricamente verificable, así que de eso no vamos a hablar, ¿no? Entonces, y obviamente se tapan los ojitos, ¿no? Claro. Hubo muchas reacción contra este positivismo que era un reduccionismo de la razón. De hecho, no todo es satánico en el psicoanálisis. El psicoanálisis fue una corriente que quiso reaccionar contra esta pretensión positivista, ¿no? Y porque, claro, la experiencia humana nos dice que no toda verdad es empíricamente verificable, ¿no? O sea, ¿cómo corroboramos la libertad? ¿Cómo corroboramos los sentimientos altruistas, los pensamientos, ¿no? Y por eso el positivismo hizo mucho daño al progreso de esta razón cientificista, y lo que hizo fue convertir, como dice Horkheimer, la razón sapiencial que estaba como abanderada en la Ilustración, la convirtió en una razón instrumental, ¿no? Y en su crítica a la razón instrumental, Horkheimer dice que la reducción de la razón a mero instrumento perjudica inclusive a su mismo carácter instrumental, ¿no? O sea, ni siquiera el hecho de convertir a la razón en mero instrumento hace que ni siquiera sea totalmente funcional, ¿no? Porque tiene un espíritu antifilosófico, ¿no? Que finalmente llegó a revelarse en todas estas experiencias de totalitarismos, donde poco a poco se fue degradando la razón para poder estar al servicio del poder, ¿no? Y eso justamente ya no es realidad, eso es simplemente trabajar bajo una ideología, bajo un pensamiento. Entonces ahí vemos cómo el pragmatismo, que es, en este caso nociológico, es estar al servicio del conocimiento, o al servicio de una idea, es como que la otra cara de la misma moneda que del otro lado está el racionalismo. Racionalismo y empirismo al final se tocan las manos y se besan. Y porque finalmente lo que es una ideología que parte de un racionalismo termina siendo pragmático para los fines del uso de poder. Entonces el exterminio nazi, por ejemplo, es pragmático, pero obedece a una ideología, a un racionalismo. Entonces, como dice la Biblia, el racionalismo y el empirismo se besan y se abrazan. Bueno, eso lo habla de la paz y la justicia. Así que bueno, eso es un poco, creo que lo que hemos visto, lo que vemos sobre todo lo que está asignado en la modernidad. Claro, yo ya que usaste el ejemplo, Mac, del carro, es como si los clásicos antes tenían una 4x4 así súper poderosa, que era la inteligencia y la voluntad. Entonces podían ir a muchos lados y conocer y asombrarse, pero era justamente el vehículo para conocer la realidad, para ir hacia aquello que nos interesa. Los modernos es que agarran la camioneta y dicen, no, vamos a desarmarla para ver de qué está hecha. Entonces ya no vamos a ninguna parte, nos metemos en la camioneta para desarmar las partes y vamos a tener un conocimiento bien enumerado y ordenado, porque vamos a saber de qué está compuesto y vamos a saber la capacidad de gasolina y todo. Pero claro, ya no vamos a ninguna parte, ¿me entiendes? Ya nos quedamos en la camioneta, ya la desarmamos. Claro. Y entonces parecería que después de la modernidad que desarma el intelecto, desarma la capacidad de conocer para decir qué podemos conocer y qué no, bueno, vamos a armar otra, pero
Ya con esta camioneta tú solamente vas a poder dirigirte a aquello que es medible, cuantificable. Y si tú quieres ir a Dios, bueno, ya no hay esa posibilidad más que el fideísmo, es decir, ya... Cancelaron la carretera. Claro. Claro, cancelan las carreteras y se quedan con el instrumento, ¿no? Con el vehículo. Pero sí, claro. Sí. Aparte de esta cuestión de la razón instrumental que señala Horkheimer, es justamente la pérdida del horizonte trascendente de las cosas. Cuando ya no hay nada trascendente y todo es inmanente, todo es aquí y ahora, definitivamente la razón sirve para los fines que uno desea como persona, que tiene que ver con sus ambiciones, con sus objetivos, y ya no necesariamente actúa conforme a la realidad. Claro. Y es como, o sea, siguiendo con las comparaciones interesantes como para hacer digerible y entendible el tema, es como tal cual ponerte, ver la diferencia entre una imagen 2D y una imagen 3D, ¿no? En una imagen 2D, cuando tú quieres limitarla como el entendimiento a ciertas cosas, comprimirlo a solo aquello que entra dentro de tu razón, es como que si lo vieras en 2D, ¿no? Pero le has quitado toda profundidad, toda capacidad de realizar al hombre, le has quitado esa capacidad que tiene la razón de llevarlo hacia algún lado. Entonces ya no puede ver las cosas con profundidad y solo lo ve en 2D, ya no lo ve en 3D, ya no hay luz en eso, ¿no? Ya no hay luz, ya no hay sombra, ya no hay comprensión real. Y aparte que no solo habla de eso, sino que también no estás comprendiendo la realidad tal y como es, ¿no? Y ahora que hablábamos de todo eso, no sé de quién lo escuché, fácil de ti lo escuché, Mac, o no estoy seguro si de ti o de Yuri, pero recuerdo una pregunta y la dejo para nuestros oyentes que la piensen después un rato. ¿Quién conoce más la flor, no? ¿Aquel que la toma y la desarma para conocer los pétalos y el pistilo? ¿O aquel que, enamorado de la flor, se queda mirándola, ¿no? Y la contempla? Es interesante, ¿no? No sé, si la explico más, desarmo el momento. Piénsenlo, creo que es una pregunta profunda de tomar. Justo estás describiendo las dos actitudes, la clásica, contemplativa, que se asombra ante la belleza, que asombrándose de la belleza reconoce que hay algo más, hay algo trascendente, que digamos, si la belleza si la flor es bella es porque el que la causó tiene esa propiedad y en grado sumo. Y la moderna, que es, bueno, vamos a descomponer las cosas para entenderlas estructuralmente, para desarmarlas y digamos, entender el funcionamiento mecánico o biológico. Claro, pero no hay sí, dale. No, digo, también eso es la historia, las dos historias de la ciencia clásica y de la ciencia moderna, ¿no? La ciencia clásica, desde Aristóteles, todo, siempre fue la observación y la contemplación de las cosas, y más bien la ciencia moderna lo que instauró fue justamente los experimentos, que es un poco violentar la propia naturaleza contemplada, ponerlo en un laboratorio y a partir de ahí comenzar a manipularla, ¿no? Entonces son dos actitudes y ambas son científicas y bueno, en la segunda obviamente si no tienes un parangón, digamos, moral, puedes avanzar con todo, ¿no? Y nadie te detiene. Claro. Sí, y creo que es importante no tirar abajo la pregunta en el sentido de que en realidad hay conocimiento en ambas posturas, ¿no? Ahora, ¿cuál es el conocimiento valioso? Creo que la pregunta la dejamos para que se la contesten ustedes, ¿no? Definitivamente ambas posturas conocen de alguna forma la realidad. ¿Cuál es la valiosa? Ahí tómense un café y nos avisan. Y en cierto sentido, bueno, ya es algo más personal, en cierto sentido las dos son importantes. Creo que el problema está en que una se desconozca totalmente o una se tira a la basura y dice, no, esta ya no es importante, ¿me entiendes? Porque creo que tampoco podemos decir, no, todo lo otro no sirve, no importa. Es ver cómo ese equilibrio más bien. Sí,
Y un poco de repente también para comentar, yo creo que tenemos dos posturas que son muy interesantes, ¿no? Una como decíamos, toma la realidad, y otra que la mira, la contempla. Y creo que en la actualidad podemos ver una tercera que roza lo ridículo, que mira esa flor y dice que, bueno, es un árbol. O es algo más, ¿no? Es algo más que no es lo que ve, y como no existe nada objetivo en esa realidad, entonces decido yo que eso es otra cosa, ¿no? Es un carro, es un perro, es cualquier otra cosa, ¿no? Y creo que, aunque parezca ridículo, es una postura muy vigente, desconocer ya del todo la capacidad de no solo de que existe una realidad, sino desconocer también nuestra capacidad de conocerla. Entonces decimos, bueno, todo es cultural, todo es invento, y como no hay nada realmente serio, no hay nada que realmente existe, entonces yo puedo escoger aquello que es la realidad, ¿no? Entonces, interesante, yo creo que aquí... autopercepción, ¿no? Claro, la autopercepción, o lo que yo le quiero decir a las cosas que sean, ¿no? Entonces, sí, no sé, etiqueta a tu amiga, no voy a decir, nos pueden banear el capítulo, pero ya tú sabes, comienza con F. Etiqueta a tu amiga, que se ha pintado el pelo hace poquito tiempo, y bueno, a ver qué opina del capítulo, ¿no? Sí, no, es terrible, ¿no? Cómo se ha caído por estos comentarios nos van a censurar y nunca vamos a ganar premios. Coca-Cola, discúlpanos. No dijo nada directamente a Víctor, sí sugirió cosas que hacen que uno en la imaginación lo recree, pero no dijo nada. Mi papá. Hablen con mi abogado, por favor, ahí está al costado. Hablen con mi abogado. Yo los defiendo. Bueno, y también en relación a eso, siguiendo con el tema, en Estados Unidos, si tú quieres hacer un estudio serio, supuestamente tienes que medirlo, ¿no? Es el país de las mediciones. Pero claro, o sea, es curioso cómo esta metodología de la medición, o de que todo tiene que ser empíricamente comprobable, llega a todos los ambientes, tanto no solamente en las ciencias duras, en las ciencias que tienen que ver con la biología o ese tipo de investigaciones, que sí es absolutamente necesaria la investigación, sino también en temas como la filosofía, la psicología. Entonces, claro, todos estos estudios, si no hay algo medible, desechan todo tipo de hipótesis. Entonces, bueno, vamos a ver el tema de la depresión. Bueno, vamos a ver encuestas, o vamos a ver un estudio para ver la población que está en depresión. Y claro que estas encuestas nos pueden arrojar muchísima luz sobre un fenómeno, pero son limitadas, o no llegan a entender la totalidad del fenómeno. O sea, el ser humano no puede ser solamente medido, porque hay cosas que se escaparían. Entonces, cuestiones como la inteligencia es una facultad espiritual. Lo único que se puede medir son, no sé, la actividad cerebral. Pero entonces acá ya entramos a este reduccionismo de no entender la profundidad del ser humano. Por ejemplo, la voluntad, el querer algo, si es verdad que la voluntad se ejercita, o se ejecuta en todo caso con funciones cerebrales y qué sé yo, pero es una facultad espiritual. Entonces, alguien que tiene un problema de la voluntad o de la inteligencia no es solamente un problema físico, es un problema espiritual, y no en el sentido religioso, sino que es algo que necesita algo más que simplemente medicamentos, que necesita algo más. Entonces, ahí es donde sí estas formas de investigar o de penetrar en la realidad quedan siempre a deber. El tema del amor, muy limitado, ¿no? Es claro, el mismo amor, la amistad, las cosas esencialmente humanas no se pueden medir. Entonces, exacto, si tratamos de reducirlo todo, al final nos vamos a quedar con una visión muy empobrecida, y no vamos a dar en el blanco, porque a veces se buscan soluciones a ciertos problemas que siempre son superficiales y que no dan en el blanco. Entonces, por ejemplo,
Harold Laswell, que es uno de los grandes teóricos de la comunicación en Norteamérica, fue de los que recibieron cuando migraron Adorno, Horkheimer, toda esta gente. Y ellos eran mucho más teóricos, ¿no? Entonces Laswell lo que le pedía era: mira, necesito que tus investigaciones tengan más trabajo de campo. Y claro, Adorno es un tipo que es totalmente teórico y contemplativo, y no podía hacerlo. Entonces, pero cuando uno va con el transcurso de los años, los grandes aciertos en los diagnósticos de los estudios sociales no los tiene Laswell, que era el que tenía toda la plata, la financiación, sino más bien las apreciaciones de Adorno, Horkheimer, eran mucho más acertadas, y no eran necesariamente por trabajo de campo, ¿no? Pero ya de esa época estamos hablando, que Estados Unidos está como muy marcado siempre con esta cuestión de si no es experimentación, es trabajo de campo, encuestas, focus group, ¿no? Todo tiene que ser medido, entonces queda todo muy reducido a lo que podemos nosotros medir, y dejamos poco espacio a la contemplación, ¿no? Que es finalmente lo que hace más fructífero la capacidad de conocimiento. Claro, a veces la intuición, el leer dentro de la cosa, requiere más de un intelecto vivo, despierto, que capta la realidad de forma clara, que muchas encuestas, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, a Emilio Comar, un filósofo que lo conocemos bien, el tipo no tiene encuestas de nada, pero todas sus observaciones sobre la realidad son tan profundas, son tan precisas, que da para todo. O sea, ¿por qué lo seguían psiquiatras, psicoanalistas, médicos? Porque en realidad el tipo les hacía ver una realidad sin hacer encuestas, pero él leía dentro de la realidad las cosas esenciales. Claro. Bueno, entonces yo creo que ya falta poco para terminar el capítulo, pero creo que tanto a los oyentes como a todos nosotros nos queda la pregunta del millón, la pregunta interesante, y es que, claro, todo como positivismo, este racionalismo termina reduciendo la realidad tanto a algo medible o algo que solo nosotros podemos terminar de entender o racionalizar. Pero en todo caso, creo que la pregunta interesante a responder ahora sería ¿qué es lo no medible, no? Que hay realmente algo medible, y si hay algo eso que no es medible, ¿qué cosa es, no? Yo creo que, por ejemplo, cuando hablabas tú, Joma, de amor, ¿no? Hay muchísimos estudios, ustedes pueden encontrar papers si los buscan, se toman un tiempo, que van a tratar de describir el amor como una variable científica, ¿no? Que le van a dar, no sé, el compromiso o no sé, el tiempo de vida juntos, o la satisfacción medida por una encuesta que te hicieron, y van a tratar de reducirlo a lo medido, pero realmente el amor es eso, y hablo del amor como ejemplo, ¿no? Pero ¿qué otras cosas son no medibles? Creo que esa es la pregunta importante que quedaría. Sí, y de hecho es tan evidente que no podemos reducir todo a lo cuantificable, porque cuando queremos reducirlo todo, queremos controlarlo todo. De hecho, esto de controlarlo todo, de ser utilitaristas, tener esa voluntad de dominio, pues en realidad la psicología lo define como una neurosis. El que lo quiere controlar todo, el que lo quiere dominar todo, al final termina dominado por las cosas que quiere controlar, por un lado, y además estas experiencias como el amor, como la amistad. O sea, si yo quiero dominar todo en absoluto, saberlo todo, ahí se escapa también lo mágico, yo creo, la experiencia rica de la amistad. O sea, si yo quiero, por ejemplo, conocer a perfección a mi amigo, o tener control total sobre la amistad, pues en realidad se vuelve algo absolutamente frío, porque parte de esas experiencias humanas está todo lo que tiene que ver con la sorpresa, tiene que ver con la espontaneidad, ¿no? Esa espontaneidad que se da cuando hay realmente el misterio, ¿no? Esa magia del misterio se pierde. Exacto. Entonces,
esta voluntad de dominio, esta voluntad de tenerlo todo bajo control, más que ayudarnos a entender la realidad, nos aleja, nos vuelve fríos. ¿Cuántos científicos, con todo respeto para los buenos científicos y demás, pero digo, cuántos científicos al llevar esta actitud de dominio a todo, se vuelven, pues se vuelve una realidad insípida para ellos, o se vuelve algo que si no es medible, si no es cuantificable, no vale? Entonces se le va a otro tipo de experiencias o reducen el mundo a lo científico, y ahí no está toda la vida, ¿no? Te enceguece, ¿no? O sea, creo que es necesario en la persona, más aún en un investigador, esa humildad frente a la realidad, ¿no? O sea, saber que la realidad te sobrepasa y que la realidad es por sí misma, y que tú como persona no te queda más que intentar conocerla, ¿no? Pero no, ya dominarla ya es como una cierta soberbia frente a las cosas, y creo que esa nunca es una buena partida, ¿no? Esa soberbia frente a lo que tienes enfrente, creo que ya de por sí ahí estás arrancando con el pie equivocado, ¿no? Entonces creo que es necesario en toda persona esa humildad frente a lo que vas a conocer, ¿no? Que no lo conoces todo, y que precisamente por eso puedes ir conociendo distintas cosas de la realidad, y que incluso hay cosas de la realidad que probablemente no llegues a conocer porque escapan de tu experiencia, ¿no? Creo que va un poquito por ahí. Un poco como el personaje de esta película. Claro, magia de la luz de la luna mundial. Ese tipo, bueno, yo no... que quería entenderlo todo, pero claro, vemos un tipo frío, calculador, poco espontáneo. Por eso me... Hay una frase ahí con la que concluye un poco la película, ¿no? Que es no sé si tú, Tanque, creo que la tenías por ahí, ¿no? Sí, acá la tengo que me acuerdo que Homer nos la enseñó, que dice: siempre supe que en la vida hay más que lo aparente. ¿Cómo puede ser que lo que vemos sea todo? ¡Qué creencia desoladora! ¿Por qué Dios se habría tomado tanto trabajo si todo se convierte en nada? Sophie es una prueba viviente de que el mundo está lleno de cosas ocultas. Es una criatura tan inspiradora, dice. Un poco para que entiendan, Sophie es... O sea, bueno, un poco para que entiendan el contexto de la película, es básicamente un mago, ¿no? Que en realidad era un mago falso, ¿no? O sea, él vivía de la magia, pero en realidad él nunca creyó en esas cosas. O sea, él simplemente hacía trucos de magia. Y oye un poco sobre una vidente, ¿no? Que tenía dones especiales, dones mágicos supuestamente, y él decía: nada, esas son patrañas, son tonteras, no existe tal cosa. Entonces un poco la película se desarrolla en que él va a buscar a esta vidente, pero va a buscarla con la intención de desenmascararla, ¿no? De decir: no, todo lo que ella está haciendo en realidad es falso. Y un poco cuando él comienza a toparse con estas cosas que le va mostrando la vidente, ¿no? Que parecen tan mágicas, tan llenas de misterios, es que él suelta esta frase, ¿no? Que un poco se le abren los ojos, ¿no? Dice: bueno, ¿y qué pasa si en realidad la vida o lo que conozco no es solo lo conocible, sino que en realidad hay un misterio atrás de las cosas, ¿no? O sea, si hay cierta chispa, cierta magia que yo no he conocido hasta ahora porque no he querido, pero ¿qué pasa si realmente sí existe, ¿no? Y esta chica Sophie le hace un poco ver toda esa otra parte de la realidad, ¿no? Se comienza a cuestionar él mismo, ¿no? Su forma de ver la vida. Claro. Es un peliculón, se la recomendamos. De repente ya no hay mucho chance de comentarla, pero es definitivamente un peliculón. Ahí Mac nos había recomendado también para de repente digerir un poco más el capítulo. Se vean La Rosa Púrpura del Cairo. Aquí los muchachos ya la vimos también. Es una muy buena película. Anótenlas: Magia a la luz de la luna, La Rosa Púrpura del Cairo. Las dos son de Woody Allen. Como no podía ser distinto a Mac. Exacto. Así que también, si se ven estas pelis, ya pueden hacerse los interesantes en las conversaciones con sus amigos. Entonces, bueno, vamos cerrando el capítulo. Creo que ha estado bastante interesante. Han quedado definitivamente más dudas que certezas. O no sé, de repente quedaron algunas certezas más que dudas. Pero bueno, eso
dejamos algunas preguntas para ustedes. Esperamos que si alguna reflexión interesante llegan también nos la puedan dejar en los comentarios. Pero lo más importante, no se olviden de dejar su gran like y de compartir, porque eso nos ayuda muchísimo. Etiqueten a sus amigos, al que creas que debe haber escuchado esto. Yo sé que esta conversación, este debate lo has tenido con un montón de compañeros de la universidad, con tus amigos en algún café. Así que definitivamente puedes pasarle esto y vuelven a tener un debate, ¿no? Entonces, antes de cerrar, sí. Creo que se me ocurrió ahorita, hay una canción que creo que podría ayudar a reflexionar esto, es esta de La fábula de los tres hermanos. ¿De quién era Mac? ¿De Silvio Rodríguez? Upa. Hoy no cierran el podcast, ¿no? Discúlpanos, Coca-Cola, lo siento, Starbucks. Bueno, nos vamos antes de seguir metiendo la pata. Tiempo fuera, nos vamos. Chao, cuídense. Adiós. No me lo censuren.